Amén, amén. Muy buenos días. Estamos despiertos. Muy bien. Los voy a invitar que abramos nuestras Biblias al Evangelio de Juan capítulo 12. Evangelio de Juan capítulo 12. Y vamos a estar concentrándonos, nos quedamos en el versículo 43, del 44 al 50, pero voy a volver del 37 al 43 rápidamente para como agarrar un envión y también tocar algo que no toqué la semana pasada en cuanto a estos textos del 37 al 43. Así que del versículo 44 en adelante y el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, va a haber un cambio en el Evangelio, porque hasta aquí el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde que comenzó hasta este capítulo 13, em, ha sido un ministerio público hacia las personas. El Señor Jesús ha estado predicando, ha estado haciendo milagros, su gente ha venido, pero del capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 va a haber un cambio y el ministerio de nuestro Señor Jesús se va a volver hacia adentro y va a ser todo Él y sus discípulos. Y entonces creo que es importante como las últimas palabras y lo último que el Señor Jesús va a hacer con la multitud y su ministerio para con las personas, lo que Él va a decirle a las personas para después volcarse internamente hacia sus discípulos, sabiendo nosotros ya que el camino de nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz ya comenzó y ya solo faltan unos cuantos días para que nuestro Señor Jesucristo muera en la cruz y después resucite. Así que leamos capítulo 12, versículo 37, dice, pero a pesar de que Él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en Él. Y hablamos de esto la semana pasada. Es increíble que a pesar de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, todo lo que Él manifestó públicamente, todos los milagros que desafiaban y desafiaron las leyes de la naturaleza, si las personas lo vieron por sus propios ojos, mas no creyeron. Versículo 38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestra prédica? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque en otra ocasión dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se convirtieran, y yo los sane. Y estas palabras pueden sonar un poco fuertes, pero leamos el 41 y vamos a volver a estas palabras. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún muchos de los príncipes creyeron en él, mas por causa de los fariseos no le confesaban, por no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y quiero volver a estas palabras que encontramos en Isaías y había sido profetizado, y podemos ver que Isaías nos dice que Dios mismo se encargó de endurecer los corazones y que las personas no creyeron. Y puede sonar como que Dios es malo, porque endureció su corazón para que no lo conocieran y para que no entendieran y para que no se convirtieran y lo sane. Y entonces quiero tratar de explicar esto. Voy a hacer un intento. No creo que lo tengo resuelto yo mismo, pero sí quiero hacer un intento a esto. Y podemos ver, tenemos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento también, algo que sucede con el faraón. Y cuando vemos la historia del Éxodo,
Y aquí están las dos partes que quiero tratar de dejar por lo menos en sus mentes. Por un lado, la soberanía de Dios y su eternidad y su bondad y quién es Él y Él es Dios. Él puede tomar las decisiones que a Él se le plazca. Por un lado, la soberanía de Dios y por el otro lado, la responsabilidad del hombre. Tenemos una responsabilidad de depositar nuestra confianza o creer en Dios. Y entonces, en algún lugar, estas dos cosas se juntan. ¿Dónde? No sé. ¿Y cómo? Tampoco. Y hay dos extremos. Un extremo que dice, bueno, Dios es soberano y Él ha decidido todas las cosas, entonces Él ha predeterminado todo. Incluso la salvación, quiénes van a ser salvos y quiénes no. Y entonces este extremo, si te agarras de este extremo como todo Dios y todo lo que Él ha decidido y su soberanía, hacemos a un lado la responsabilidad del hombre. El hombre no tiene ninguna responsabilidad. Dios lo estableció todo desde un principio y ya está todo dicho. Y si Él decidió que te salvaras bien y si no, te vas a ir al infierno. Y, y entonces toda la soberanía de Dios. Aquí incluso hay iglesias que abrazan esto como y enseñan todo acerca de la predestinación y creemos nosotros en la predestinación, pero no completa de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí se llega hasta el extremo de decir, no tenemos que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ya predestinó. Y entonces, no lo he visto acá en Argentina, pero en Estados Unidos el movimiento de Calvary hace un alcance y se llena todo un estadio, ¿no? Como hay 180,000 personas en un fin de semana en un estadio. Y siempre habían personas con carteles gigantes en la entrada en contra de el evangelismo a las multitudes. Y eran estas personas que amaban a Dios, pero decían, no, ya está todo no hay que predicar el Evangelio. Los que van a ser salvos van a ser salvos. Y si ustedes hacen eso, ustedes son anticristos, ¿no? Y estaban ahí con sus banderas y decían, Greg Laurie, que es el pastor que hace el evento, él era el anticristo y nosotros éramos todos sus seguidores, como en este extremo. Después, del otro extremo está la responsabilidad del hombre, o sea, el hombre tiene la capacidad o la habilidad de elegir o no a Dios. Y la realidad es que encontramos las dos cosas y creo que en este pasaje están también estas dos cosas, pero si lo ves desde un solo punto de vista como que Dios lo hizo todo, y yo creo que en parte sí, Dios tiene la capacidad y la habilidad de hacerlo todo y de elegir y de predestinar y hemos sido predestinados, pero no quitamos por esto la responsabilidad del hombre de elegir, de abrir su corazón para con Dios y por eso nosotros decidimos predicar el Evangelio y hablarles a personas del Señor. Tenemos un ejemplo de esto con el faraón. Y yo los voy a llevar a través de algunos versículos y los van a tener acá arriba. Primero Éxodo 7:13. Si se recuerdan la historia del faraón, y tengo que hacer esto rápido porque no es parte, no es parte del mensaje, ¿ok? Así que mi reloj va a empezar cuando lleguemos hasta el versículo 44. Les digo para que no se asusten cuando se haga largo. Si recuerdan la historia del faraón, Dios le dice a Moisés, ve al faraón y dile que deja a mi pueblo ir. Y faraón va y le dice, Moisés va y le dice al faraón, Dios dice que dejes a su pueblo ir. Y vamos a ver que una y otra vez el faraón endureció su corazón. Si bien desde el principio Dios había determinado esto también, de que el faraón iba a endurecer su corazón. Y al principio de la historia, Dios mismo le dice a Moisés, ve al faraón aunque su corazón va a estar duro, pero ve y dile que... Y vemos que el faraón hace lo que Dios dijo que iba a hacer. Y este es Dios mirando toda la escena.
Y entonces vemos aquí por un lado Dios y por el otro lado también la responsabilidad del faraón, porque va a ser el faraón quien va a tomar la decisión de endurecer su corazón. Capítulo 7, versículo 13 dice, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Después en ese mismo capítulo, en el versículo 23, dice, tornando faraón se volvió a su casa y no puso su corazón tampoco en esto. Y después en el capítulo 8, versículo 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Dios había dicho esto, pero Faraón endurece su corazón también y no los escucha. Capítulo 8, versículo 32. Dice, pero Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y entonces tenemos una vez más el Faraón, y esto es, entre medio están sucediendo plagas. Moisés viene, le dice, y viene una plaga, y él endurece su corazón, y viene otra plaga, y endurece su corazón, y viene otra plaga. Capítulo 9, versículo 7 dice, entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y finalmente, capítulo 9, versículo 12, dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Y entonces vemos que Dios dice, mira Moisés, anda a decirle al Faraón, pero él va a endurecer, él tiene su corazón duro, su corazón va a estar endurecido. Y efectivamente Moisés va y Faraón endurece su corazón, endurece su corazón, endurece su corazón. Y al último, Dios endurece el corazón del Faraón. Y lo que está haciendo Dios es que Él está apoyando o está diciendo está bien. Endureciste tu corazón, entonces tu corazón está duro y listo. Y endureció su corazón. Su hijo primogénito va a morir y finalmente va a dejar ir al pueblo, pero su corazón todavía va a estar duro porque después va a salir detrás del pueblo, lo va a perseguir y va a tratar va a morir, ¿no? Va a tratar de matar a los israelitas. Pero después Pablo va a decir esto en Romanos, capítulo 9, versículo 17 y versículo 18. Quiero recordarles que yo dije al principio que no tenía todo esto claro exactamente, ¿no? Pero Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18 dice, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea predicado por toda la tierra, de manera del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y entonces aquí Pablo está hablando de Dios y diciendo, Dios, de quien Él quiere tiene misericordia y de quien no quiere, alguno endurece y entonces yo veo las dos cosas. Por un lado, la soberanía de Dios y por otro lado, las decisiones del ser humano de abrir su corazón a Dios o no. Y una vez más, no sé dónde o cómo exactamente se juntan estos dos. Y quiero darle una ilustración que escuché de un pastor. Y él lo que hizo, y tendría que haberlo hecho tal vez, pero mostró un círculo primero. Y después mostró del otro lado un triángulo. Y les dijo, estas dos cosas son iguales o pueden ser lo mismo, un triángulo y un círculo. Y todos lo veíamos y decíamos, pues son separados. Y entonces él decía, bueno, en realidad estas dos cosas funcionan o son iguales, son lo mismo, la misma cosa. Y después puso
una imagen del círculo y el triángulo, pero en una tercera dimensión. Y entonces era como un cilindro, un cono. Sí, cilindro es en tres el círculo, pero era un cono. Y entonces efectivamente estaba el triángulo y el círculo, pero ahora estaba en una tercera dimensión, y entonces podíamos ver y decíamos, oh, es verdad, las dos cosas son lo mismo y funcionan, pero está como, tenés que ir a otra dimensión para poder verlo. Y yo de la misma forma creo que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, las dos se juntan, y dentro de Dios las ve y se juntan. Yo estoy limitado y soy finito todavía, no sé exactamente dónde se juntan. Em, y si alguno de ustedes descubre dónde se juntan, por favor díganmelo. Pero esta es una discusión que ha estado en la iglesia por años, si la salvación se pierde o no, si Dios es el responsable de salvar al hombre o es la decisión del hombre de salvarse a sí mismo. Y entonces yo creo que las dos cosas son real. Por un lado, Dios hace su obra en nosotros y también envió a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y por el otro lado, el ser humano tiene la responsabilidad de tomar una decisión de abrir su corazón a Dios. Y ahora sí, vamos a empezar. Capítulo 12, versículo 44. Ahora empieza mi reloj, les dije esto. Capítulo 12, versículo 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Y miren, el Señor Jesús comienza a decir esto y dice, mas Jesús clamó. Y entonces, esto significa que el Señor Jesús levantó su voz un poco. El que cree en mí, ¿no? Y todos como, oh, ¿qué pasó? Y Juan nos acababa de decir que algunos habían creído en él. ¿Se acuerdan que algunos habían creído en él en secreto? No querían dejarlo saber porque estimaban lo que los hombres podían llegar a decir de ellos. En el versículo 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y entonces el Señor Jesús como que los va a estar empujando ahora a estas personas que están viviendo su cristianismo en secreto y que no quieren decirle a nadie que hemos creído por las dudas, va de repente a exponer. Y quiero decir esto, hoy en día nosotros vemos el cristianismo de otra forma. Las personas en el tiempo del Señor Jesús, ser cristiano no es como nosotros. Y es difícil para nosotros entender esto porque pensemos que los cristianos del primer siglo, o sea, los cristianos en el principio, cuando ellos decidían seguir a Cristo, ponían sus vidas en juego. Hoy en día nosotros tenemos otra experiencia del cristianismo. Venimos a la iglesia y muchos de nosotros tenemos una experiencia buena con Dios. Algunos han venido alcohólicos y ya no son alcohólicos. Espero que ya no sean alcohólicos. Otros con problemas de drogas, otros que maldecían a su mamá y a todo lo que se le cruzaba. Y hemos visto y vemos cómo vamos cambiando y Dios hace esta obra y decimos, wow, esto es bueno, Dios hace esta obra. Y entonces venimos al cristianismo, pero en los tiempos del Señor Jesús venir al cristianismo implicaba tu vida. Implicaba ser expulsado incluso de familias, de perder tu herencia, de perder tu reputación, de perder tu trabajo, incluso perder tu vida, porque ibas a ser perseguido por tu fe. Y este concepto nosotros no lo hemos experimentado. Al menos que vayas a un país donde el cristianismo sufra la persecución, y entonces recién creo que entenderíamos este concepto y que el Señor Jesús también está hablándonos aquí. Y creo que sí tenemos que nuestra fe tiene que ser evidente, especialmente por donde vivimos.
porque no tenemos que temer por nuestras vidas. No tenemos que temer por perder nuestro trabajo o incluso tenemos hasta leyes que nos amparan. No era así para las personas en el principio que decidieron seguir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús va a decir, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y Jesús está hablando de Dios, el Padre. El Padre lo ha enviado a Él. Y Él va a decir, los que creen en mí, en realidad no están creyendo en mí, sino que están creyendo en el Padre. Al mismo tiempo está la unión de Jesús es Dios. Y es por esto que nosotros creemos en la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el que me ve, también ve al que me envió. Estas declaraciones del Señor Jesús son fuertes porque creo que una vez más tenés que determinar quién es Jesús para vos. Si crees que estas palabras son reales, entonces tenés que tomar algunas conclusiones en cuanto a quién fue y quién es Jesús. Porque si Jesús acaba de decir, si creen en mí, creen en el Padre, y Dios Padre me envió a mí. Ahora imagínense si yo en esta mañana les dijera, iglesia, si ustedes creen en mí, Leonardo Andrés Jiménez, creen en el Padre. Y si ustedes me ven a mí, ven a Dios el Padre. ¿Qué dirían ustedes? Se le saltó la cadena al Leo, ¿no? No durmió bien o algo sucedió porque él no puede estar diciendo esto. Y entonces ustedes tienen que tomar una determinación de mi persona. Una, Leo se le saltó la cadena, se volvió loco. Si yo realmente creo eso, entonces tal vez estoy sufriendo algún problema psicológico o estoy loco. Y claro que si yo lo dijera, yo estaría loco. Pero Jesús dijo esto. Y vos tenés que determinar quién es Jesús. Si Él fue un hombre más y dijo estas palabras, entonces el Señor Jesús fue un hombre loco. Se le saltó la cadena y en un momento habló a grandes voces. Encima lo dijo en voz alta a la multitud. Pero si este hombre era Dios, entonces lo que Él dijo tiene sentido. Y entonces lo que Él va a hacer también va a tener sentido. Y entonces también tiene sentido de que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Y podemos depositar nuestra fe incluso en nuestras vidas. Y cuando digo vidas, digo todas nuestras vidas. Todo lo que nosotros somos, nuestras decisiones. Como si eso fuera poco, el Señor Jesús va a continuar en el versículo 46 diciendo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Jesús continúa diciendo, yo soy la luz. Y en otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, yo soy la salvación. Y miren, el título de este pasaje del versículo 44 al 50 es, vino a salvar, volverá con poder y juicio. Y nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos. Él tenía la salvación en mente, por eso está caminando hacia la cruz y está ahora entrando a Jerusalén. Y ha venido para salvar, pero también va a volver. Y cuando Él vuelva, ya no va a volver para salvar. Él va a volver con poder y va a volver para hacer juicio. Y por eso estas palabras que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí son importantes, porque Él nos está dando la oportunidad y dejándole saber a las personas, ustedes necesitan la luz, ustedes necesitan la salvación, ustedes me necesitan a mí en sus vidas, porque en este mundo, y esta palabra mundo
habla de tinieblas y de oscuridad. Y yo no tengo que decirles que el mundo está oscuro. Simplemente tienen que abrir un diario o escuchar un noticiero o ni siquiera esto, solamente tienen que salir y hablar con alguien que seguramente fue asaltado, le robaron o mataron a alguien o algo sucedió y escuchamos todas estas noticias todos los días. Es evidente que el mundo está en tinieblas. Vivimos en un mundo caído y el Señor Jesús vino, Él es la luz. Y versículo 47 dice, y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo. Y uno dice, bueno, qué bueno, ¿no? Si, o sea, Jesús no me va a juzgar. Y entonces tenemos que volver a esto. Él vino para salvar. Y entonces en ese momento cuando el Señor Jesús estaba diciendo esto, Él había venido para salvar, no había venido para juzgar. Y entonces no puedes decir, oh, qué bueno, puedo hacer mi vida total, Jesús no me va a juzgar, porque sí va a volver. Y en ese momento cuando Él vuelva, sí va a juzgar. Dice, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y miren, fue Dios mismo quien mirándote a vos, mirándome a mí y mirando al mundo, viviendo en oscuridad y tinieblas, decidió venir Él mismo en forma de hombre, en Jesús, naciendo en un humilde pesebre, creciendo, experimentando la vida como la experimentás vos, y con las luchas y con las tentaciones y con el mundo en contra a veces, pero con una misión, con un objetivo, y era de salvarte, de salvarme a mí. Y todo esto lo podemos unir en una palabra que es amor. Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tengo que preguntarles en esta mañana, Jesús lo dijo. Él dijo, miren, yo vine y no he venido para juzgarlos, porque muchas veces algunas personas piensan, yo no puedo venir a Jesús, yo no puedo depositar mi fe, ni puedo, porque estoy sucio. Y tal vez algunas personas hasta se sienten o se juzgan a sí mismo. Y yo quiero decirte por un lado, mira, Jesús no vino para juzgarte, Él vino para salvarte. Y ha abierto una puerta entre ahora hasta su venida, en el que vos tenés que determinar y tomar una decisión si vas a vivir tu vida depositando tu fe y tu confianza en Él o no. Él vino para salvarte, no para juzgarte. Y también quiero decir esto, que no es tampoco nuestro deber juzgar a las personas como cristianos. Porque a veces podemos caminar por el mundo mirando y juzgando. Mirando y juzgando. Y no es nuestro deber. Eso se va a encargar el Señor Jesús. Y nos va a juzgar a cada uno. Así que no es nuestro deber. No nos pongamos nosotros en, en el lugar donde no debemos estar. También el término yo y luz en el griego, en original, son enfáticos, indicando yo y solamente yo soy la luz del mundo. Y esto es importante, porque algunas personas pueden pensar que hay muchas luces. Está la luz de aquí y está la luz de allá, y todas estas luces te llevan a Dios el Padre. No, el Señor Jesús dijo, yo soy la única luz, como también Él dijo, yo soy el único camino a Dios. No todos los caminos te llevan a Dios. Jesús dijo, yo soy la única luz, yo soy el único camino.
Y esto es importante porque es la única forma que podemos llegar al Padre. Por eso Él también va a decir, hey, si me han visto a mí, han visto al Padre. Y si creen en mí, entonces han creído también en el Padre. Versículo 48 dice, el que me rechaza, y esta es la decisión que tenemos que tomar todos nosotros, o le recibimos, y algunas personas dicen, no, yo no lo recibo, pero tampoco lo rechazo, por las dudas, ¿no? Es como decir, por las dudas, no lo recibo, pero tampoco lo voy a rechazar, porque qué tal si es verdad, y entonces estoy en problemas. Pero no tenés una alternativa entre medio, es o sí o no, o lo aceptás, o desde la perspectiva de Dios, fíjense, él lo acaba de decir, o creen en mí, y si no, el que me rechaza y no recibe mis palabras, lo voy a leer el texto completo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ésta le juzgará en el día postrero. Y entonces, sí va a haber un juicio. Jesús no vino para juzgarnos, vino para salvarnos. Pero sí va a haber un juicio en el día postrero, ya sea cuando vos mueras o cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Y va a haber un juicio. Hebreos nos dice que está dispuesto para el hombre vivir una vez y después el juicio. La pregunta es si estás preparado para ese juicio. Si le rechazas, si rechazas a Jesús, entonces no recibís sus palabras. La palabra griega aquí, hay un juego de palabras acá, pero ¿ven que se menciona palabra 2 veces en este versículo? El que recibe mis palabras y después dice la palabra que he hablado. En el griego hay 2 palabras para decir palabra. ¿Me siguen? Yo sé que está medio enredado, pero en el griego hay una palabra que es rema, que seguramente la han escuchado mucho. Hay que tener cuidado porque abusan de esta palabra rema. Algunos venden verdura, cuidado con esta palabra rema. Dicen, Dios me ha dado un rema, una revelación, traigan su dinero a mis bolsillos, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado porque abusan de esta palabra. Pero la palabra rema significa, es la palabra hablada, la palabra que es inspirada. Y la otra palabra es logo, y logos es la palabra escrita. Y miren, el que me rechaza y no recibe mis palabras, que el Señor Jesús está hablando, tiene quien le juzgue la palabra logo, escrita, que he hablado. Esta le juzgará en el día postrero. Y hermanos, yo descubrí esto. Voy a tener que escribir un comentario, pero miren, esta es la palabra escrita. Los que estaban ahí estaban escuchando al Señor Jesús, pero el Señor Jesús les dijo, esto es lo que les va a juzgar. Y yo pienso, todos nosotros tenemos la Biblia y la leemos y la estudiamos, y esto es lo que nos va a juzgar. Su palabra nos dice que Jesús vino para salvarnos, y vos recibís este mensaje o lo rechazás. Si lo rechazás, entonces esta misma palabra también te va a juzgar. Tuviste la oportunidad de arrepentirte, pero decidiste vivir tu vida a tu piacere, y entonces ahora esta palabra te va a juzgar en el día postrero. Versículo 49 dice, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Pienso, Dios mandó a Jesús a decir esto, le dio un mandamiento. También pienso, y esto está en Apocalipsis 19:11, va a estar aquí arriba, dice, Juan vio esto, y esto tiene que ver con cuando nuestro Señor Jesús vuelva. En el libro de Apocalipsis dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero,
Y en justicia, ¿qué hace? Sí, juzga y pelea. Y por eso yo creo que el Señor Jesús en estas últimas palabras a la multitud le está diciendo, miren, yo vine para salvarlos. Pero también quiero dejarles saber que si ustedes tienen la oportunidad de recibir lo que yo les estoy diciendo, tienen la oportunidad de rechazarla, pero si lo rechazan, entonces también hay un resultado. El rechazo es un juicio. Y este mismo Juan que escribió el Evangelio es el mismo Juan que escribió el libro de Apocalipsis. Y él vio a nuestro Señor Jesús cuando Él volvía, pero vuelve ahora en un caballo y viene para hacer justicia, viene para hacer juicio. Hebreos 9, 27 y 28 dice esto, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Y miren, el Señor Jesús va a volver para hacer juicio. Y todo depende de la decisión que vos tomes, de aceptarlo o rechazarlo, si va a ser tu salvador o va a ser tu juicio. Y hay dos lugares que mencionan las Escrituras. Por un lado el cielo, una eternidad con Dios, y por el otro lado el infierno. Está dispuesto para el hombre vivir una vez y después el juicio. Si fueras a morir hoy, y yo sé, era justo lo que querían escuchar el domingo en la mañana. Si te morís hoy, ¿qué va a suceder? Pero piensen en esto porque es importante. Nosotros no pensamos en esto como una posibilidad porque creo que no somos, primero no somos conscientes de esto. Al mismo tiempo, Dios cuando creó al hombre lo creó con la eternidad en mente o con el propósito de la eternidad, y fue el pecado lo que llevó al hombre a la muerte. Y entonces por eso yo creo que yo todavía nunca he estado en un velorio o cuando yo mismo he perdido seres queridos, sentido como, ok, yo estoy preparado para esto. No lo he visto nunca, no lo he visto en nadie, ni lo he visto en mí mismo tampoco. Pero la realidad es que todos, si pueden mirar a su alrededor, todos los que estamos aquí, tenemos algo 100% garantizado. Y eso es que un día vas a dejar de respirar. ¿Alguien quiere apostar? Lo tenemos garantizados todos. Yo sé que no queremos hablar de esto porque, Leo, por favor, decinos algo más lindo de esto, pero miren, estas son las malas noticias y para poder tener buenas noticias es bueno tener las malas noticias primero. Y esta es la realidad. Un día vas a dejar de respirar. Y ese día que este cuerpo, Pablo va a decir que este cuerpo es como un tabernáculo, como una carpa que se va deshaciendo, y un día este cuerpo se va a deshacer por completo. Tu alma va a ir a la eternidad y por ende a un juicio. Y te pregunto, ¿qué va a suceder cuando te encuentres frente a frente con Dios? Algunas personas piensan que Dios va a tener una balanza gigantesca. Y de un lado vas a ir con todas las cosas buenas que has hecho. Y vas a tratar de hacer memoria y acordársela y la vas a poner todos aquí de este lado, esperando que la balanza se haga, y del otro lado todo lo malo. Y depende para dónde dé la balanza si vas a estar en la eternidad o no. Y entonces tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que la Biblia no habla de esta balanza. Eso es bueno.
Porque si pusiéramos las cosas en la balanza, todos estamos destinados al horno. Y, y también es una mala noticia a la vez que no está esta balanza. Porque implica que tenemos que nosotros tomar una decisión. La Biblia sí dice que nuestra salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia sí nos dice que nuestra salvación está basada en nuestra fe y en la gracia de Dios, no en nuestras obras. Pero tal vez estás sentado ahí y estás pensando, yo creo que si está la balanza, la puedo hacer que dé para mis buenas obras. Pero yo quiero decirte que Dios es justo. Él es un juez justo. Y entonces les voy a hacer un pequeño examen para ver para dónde le daría su balanza. Les pregunto. Vamos a poner la balanza aquí. Uno de los mandamientos dice, no mentirás. ¿Ha mentido alguno de ustedes? Bueno, pero son mentiras chiquitas, pequeñas, son mentiras piadosas. Se van como sumando. Todas las mentiras son mentiras delante de Dios. Otro de los mandamientos dice, no robarás. ¿No te has robado nada? ¿Caramelos del kiosco, de la esquina de tu casa? ¿El vuelto de más? Las monedas de la alcancía de mi mamá con un cuchillito. Y podríamos continuar. Otro de los mandamientos dice, no matarás. Pero el Señor Jesús después va a venir y va a decir, miren, si ustedes están enemistado con un hermano, es lo mismo que cometer homicidio. Y otro de los mandamientos dice, no cometerás adulterio, no fornicarás. Y una vez más, viene el Señor Jesús y dice, miren, si ustedes miran la mujer de su prójimo y la codician, cometieron adulterio en su corazón. Sí, ya está. Ya. Se dio vuelta la balanza y salió por allá. Y piensen, estamos en una iglesia, una bola de mentirosos, ladrones, adúlteros de corazón, y estamos en una iglesia. Imagínense si el mundo no necesita de un Salvador. Y si dependiera de la balanza, el mundo está perdido. Y es por eso que la balanza no existe. Lo que sí existe es Dios, que envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por tus pecados. La Escritura nos dice que Satanás es el acusador. Y yo pienso en mi vida, en mi vida, si Satanás no tiene cosas para acusarme. Y no tendría que mentir. Simplemente diciendo la verdad de mí, él tendría libros y bibliotecas y librerías y de todo lo malo que he hecho para decirle a Dios, y tendría razón. ¿Cómo lo pago? ¿Cómo se puede hacer justicia? Ustedes lo admitieron, somos culpables. Hemos mentido, hemos robado, hemos cometido adulterio, somos culpables. Y entonces cuando estés delante de Dios culpable, ¿qué va a pasar? Te voy a decir algo, si te querés basar en tus obras, vas a ir al infierno. Eso es lo justo.
La paga del pecado es muerte. Eso es justo. ¿Cómo puede Dios hacer justicia? Porque de la otra forma, o sea, si Dios, nosotros siendo culpables, nos deja libres, entrar al cielo libre, entonces Dios no sería muy justo. Sería un Dios como nadie va a pagar nada, simplemente vamos a entrar gratis. Eso no suena muy justo. Lo justo sería que alguien pague la culpa. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Él vino a pagar tu culpa. Vos y yo somos libres porque el Señor Jesús pagó tu fianza. Y eso es justo. Eso es justo. Alguien se puso en tu lugar. Imagínense en este juicio Dios, vos, Satanás acusándote. Si has depositado tu confianza en el Señor Jesús, entonces de repente entra tu abogado. Y tu abogado es Jesús. Y él le dice, Señor juez, Leo es efectivamente culpable de todas estas cosas, pero yo he venido para pagar su fianza. Yo voy a ir a la cárcel en su lugar. La paga del pecado es muerte, Leo tendría que morir y yo voy a morir en su lugar. Y es lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Y miren, es por eso mismo que nosotros necesitamos depositar nuestra confianza y nuestra fe en Jesús, no en nadie más. Y esto es algo que nos garantiza la Escritura, que también nos va a juzgar. Que si vos depositas tu confianza en Jesús, entonces tenés asegurada la vida eterna. Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Yo te voy a decir algo, si vos dejas de respirar sin Jesús en tu vida, vas al horno. Pero si dejas de respirar con Jesús en tu vida, entonces tenés vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Implica también de que si no crees, ya estás juzgado. Y lo opuesto es el infierno. Una eternidad separado de Cristo, de Jesús, de Dios mismo. La decisión es nuestra. Es una decisión que tenemos que tomar hoy, no la tendrías que tomar mañana. Si no la has tomado, es una decisión que tenés que tomar hoy. Yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero recibirle. Yo quiero asegurarme que voy a estar en la eternidad con Él. Y si deseas, nos encantaría poder ayudarte a tomar esta decisión hoy. Hoy.